Son las 9:22 de la mañana. Continuamos en Ampliación de Noticias. Vamos a hablar de un tema interesante, Fernando, porque todos sabemos que, podemos reclamar cuando no estamos de acuerdo con el cobro en fin, cualquier servicio. Viene el recibo del agua, viene el recibo de la luz, siempre. Pero también podemos hacer reclamaciones y las empresas también pueden hacer esas reclamaciones ante la SUNAT cuando no se sienten conformes con lo que la SUNAT establece como el pago de los impuestos que deben presentar. El Tribunal Constitucional ha declarado como criterio vinculante la prohibición del cobro de intereses moratorios, es decir, que al cabo del litigio que uno sostenga con la SUNAT y finalmente cuando se tome una decisión sobre los impuestos que realmente tiene que tributar una empresa que ha reclamado, no le cobren los intereses acumulados por el tiempo el tiempo que ha tomado ese proceso para clarificar la situación. Lo estoy tratando de hacer sencillo, pero Leonardo López, presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima, nos va a explicar con mayor precisión esta decisión del Tribunal Constitucional que aparentemente respalda, o que creo que respalda también la Cámara de Comercio. Muy buenos días, Leonardo. Gracias por atendernos esta mañana. Bienvenido a Ampliación de Noticias. Buenos días, Mávila. Buenos días, Fernando. Buenos días, señor. Tratábamos de ponerlo en sencillo, pero me parece que vamos por ahí en nuestra explicación. Es decir, a partir de ahora ya no se tendría por qué pagar los intereses, porque finalmente la queja está ahí, la queja tiene que resolverse y al final el responsable de la demora, ¿no?, del proceso para la clarificación o para la decisión final no es el tributante, el contribuyente. En efecto, Mávila, de hecho hay que explicarlo de manera sencilla para que los radioescuchas puedan entender de qué estamos hablando. A ver, la administración pública, cuando resuelve un recurso administrativo interpuesto por cualquier administrado, incluyendo los contribuyentes, en ejercicio de su derecho a la legítima defensa, porque no están de acuerdo con alguna posición de la administración pública, la administración pública tiene que resolver esos recursos. Y la ley establece que esos recursos deben ser resueltos en un plazo, ¿no? En un plazo razonable. La administración tributaria, según el Código Tributario, tiene 9 meses para resolver. El Tribunal Fiscal, si uno apela, tiene 12 meses para resolver. Acá no se trata que el TC no está diciendo no se cobren intereses moratorios. En ningún caso. Lo que está diciendo el TC es lo siguiente. Si la administración tributaria no resolvió en esos 9 meses, si el Tribunal Fiscal no resolvió en esos 12 meses y por lo tanto no cumplió con su obligación legal, esa sola dilación ya afecta el derecho al debido proceso del contribuyente, pues aún con mayor razón afecta si además por esa negligencia de la administración pública se pretende cobrar intereses moratorios. Por tanto, lo que hace el Tribunal Constitucional a través de fallos que ya dictó antes, esto no es una novedad, lo que hace el Tribunal Constitucional o lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es simplemente en aplicación de un elemental criterio de justicia basado en el derecho constitucional al debido proceso, es que simplemente el ocio de la administración pública en resolver los recursos dentro del plazo de ley no puede perjudicar al administrado, no puede perjudicar al contribuyente. Y ese criterio, además, ya está en la ley. Desde el año 2014 se incluyó en el Código Tributario una regla estableciendo claramente que pasado el plazo que tiene la administración para resolver, ya no se pueden computar intereses moratorios. Leonardo, y entonces, ¿por qué estamos discutiendo? Es decir, ¿por qué si todo estaba claro, el tribunal ha tenido que pronunciarse al respecto? Ahora, por cierto, la SUNAT ha solicitado la nulidad de esta sentencia porque dice que el resultado o el fallo va a hacer que las grandes empresas dejen de pagar más de 12.000 millones de soles y que con esto se va a perjudicar, por supuesto, al Estado y directamente a la población. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué si la ley era clara, finalmente ha tenido que llegar a este punto en que el tribunal se tenga que pronunciar y que la SUNAT reclame
esta pérdida de dinero que no es poco, 12.000 millones de soles, nada menos? Es una muy buena pregunta. ¿Por qué ha vuelto a surgir el tema? Lo que sucede es que, digamos, este criterio que ha establecido el Tribunal Constitucional ya en varias sentencias, lamentablemente, pese a recoger un principio de derecho, porque estas sentencias están basadas en el principio constitucional del debido proceso, pese a reconocer ese principio y por lo tanto, según nuestro Código Constitucional, las resoluciones del Tribunal Constitucional sientan precedente vinculante cuando se trata de principios generales, y este es el caso, ¿no? Pese a eso, pese a haber ya sentencias en ese sentido, la administración tributaria no cumplía, ¿no? Si tú alegabas, y le decías a la administración, por favor, mi caso es anterior al 2014, tú te tomaste más de 12 meses en resolver mi caso, no me puedes aplicar intereses moratorios después de esos 12 meses. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional ya en varias sentencias, ¿no? Y la SUNAT no aplica. Entonces, ¿qué tenía que hacer el contribuyente? Tiene que presentar una acción de amparo, tiene que presentar una demanda contenciosa administrativa. Entonces el Tribunal Constitucional ha dicho, ya basta. Ya basta. Lo que tenemos que hacer es establecer vamos a decir que este precedente que es obligatorio, vamos a establecer de manera expresa ese carácter. Y eso es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Ha dicho que este criterio tiene carácter vinculante y obligatorio, por lo tanto la SUNAT está prohibida de cobrar intereses moratorios una vez transcurrido el plazo. No estaríamos acá hablando si la administración tributaria hubiese resuelto sus procesos o los recursos dentro ahora, sí, del señor plazo. López, quisiera que nos aclare dos puntos. En primer lugar, el monto de lo que está en disputa. Según en un caso u otro, ¿cuál es el monto de lo que el Estado dejaría de recaudar? Porque naturalmente la SUNAT quiere recaudar haciendo su propia lectura del marco legal, ¿no? Y la otra pregunta, lo que está en disputa son solamente deudas tributarias anteriores al año 14. Esto no va a beneficiar a nadie que haya sido fijado en una deuda frente a la SUNAT después de la ley que usted menciona del año 14. Correcto. Esto solamente implica procesos anteriores al 2014. Respecto de procesos iniciados después de 2014, si la SUNAT o el Tribunal Fiscal se toman más allá del plazo legal, conforme al Código Tributario, no corren intereses moratorios. ¿Y el monto cuál es más o menos? El monto sí, habíamos dado una... En cuanto al monto, es lo que he escuchado, digamos, a través de los medios. La SUNAT dice que son 12.000 millones de soles, pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, estamos hablando de procesos que están en trámite. La SUNAT no puede decir que va a dejar de recaudar 12.000 millones de soles y a lo mejor puede perder esos casos, ¿no? Porque recuerden que la administración no gana todos los casos. No, lejos de... pierde los casos. Por lo tanto, no puede decir que es una deuda firme, que es una creencia firme, ¿no? Y en segundo lugar, cualquiera sea el monto, señor Fernando Mávila, en ningún caso, así el monto sea millonario, en ningún caso ese cobro puede estar sustentado en la aplicación ilegal de la norma. En todo caso, nos confirma usted que no se trata de deudas tributarias después del año 14, sino antes. Lo que ha hecho el TC, la innovación, es precisar que lo que tenía vigencia desde el 14 para acá tendrá vigencia también antes del 14. Exactamente. Bueno, eso es lo que ha hecho el Tribunal. Muchas gracias, hemos comprendido entonces sus explicaciones, señor Leonardo López. Recuerdo que usted es el presidente de la Comisión Tributaria de la Cámara de Comercio de Lima. Muy buenos días. Nos vamos a una pausa, Mavis. Vamos a la pausa, gracias. Son las 9:32. Regresamos en Ampliación de Noticias.